Bendiciones, el Señor Jesús les bendiga grandemente y en este día quiero nuevamente hacer un video para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y en este día mi propósito es hablar acerca del arrepentimiento. En este día quiero presentarles unos cuantos versículos que nos hablan acerca del arrepentimiento. Y empiezo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de Él, hablando acerca del arrepentimiento. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por mirar estos videos que he venido haciendo. El propósito es de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer sus planes, todo lo que Él dejó escrito para cada uno de nosotros. Para todas aquellas personas que aún no lo han aceptado, no lo han recibido como su Señor y Salvador. Y en este día quiero enfocarme en este tema llamado acerca del arrepentimiento. Y nos dice así, dice acerca del arrepentimiento, dice: cambio de opinión también puede referirse a un giro total en el modo de pensar o al pesar que acompaña al darse cuenta de que se ha obrado mal. En sentido bíblico significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona. Nos habla del arrepentimiento, que es necesario volvernos a Dios, renunciar completamente a lo que nosotros hemos estado viviendo, darnos un giro, una vuelta y regresarnos y arrepentirnos de todo corazón, renunciar a todo lo que hemos estado viviendo. Primeramente tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio de vida y de ahora en adelante empezar a seguir todo lo que Dios manda, todo lo que Dios nos pide en su santa y bendita palabra que hagamos. Es necesario hacer cambios en nuestra vida y vamos a empezar dice aquí: el arrepentimiento fue la idea central en la predicación de Juan el Bautista, donde hace referencia a una total conversión a Dios. Se agrega al mensaje una nota de urgencia: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 nos habla de cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a preparar el camino para el Señor Jesucristo, que vino antes que él para venir y preparar el camino, como estaba profetizado por el profeta Isaías, que vendría Juan el Bautista. Y miramos que el mensaje que él trajo primero fue acerca del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En estos últimos días estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde ya las cosas el pecado está en aumento, como dijo el Señor, como en los últimos días, como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Estamos viviendo esos días últimamente donde el pecado va en aumento, va aumentando cada día más y más. Y es necesario que toda aquella persona que desee tener una relación con el Señor Dios Todopoderoso dé un cambio, un giro, como nos lo dice aquí. Y después dice: quienes estaban preparados para darle a su vida esta nueva y radical orientación, lo demostraron bautizándose. Marcos 1:4 nos habla de cómo lo hicieron. Dice aquí en el libro de San Marcos, nos habla, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que Juan el Bautista venía haciendo
preparar el camino del Señor, preparando el corazón de las personas para que recibieran aquel que venía después de Él. Y en estos días quiero decirte que hay muchas personas que también están preparando el camino para el Señor, porque nuevamente nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene por una iglesia. Y en mi propósito al estar haciendo estos videos es hablarte de esa venida de Cristo y hablarte qué es necesario hacer para que nosotros podamos prepararnos para su venida. Al igual que en aquellos tiempos, en estos tiempos muchos Juanes Bautistas se están levantando, predicando el evangelio de arrepentimiento, predicando ese verdadero evangelio y llevando la palabra a muchos lugares. La palabra de Dios nos dice que antes que venga el fin, este evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Y de qué manera será predicado este evangelio a todas las naciones si no es por los medios de internet? Hay muchos lugares donde el evangelio no puede llegar, donde quizás muchas personas no podemos llegar a llevar el evangelio, otros están llegando muy lejos, grandes personas que andan predicando el evangelio por todos lados, y muchos de nosotros pues no podemos llegar personalmente, pero podemos llegar por estos medios para anunciar ese evangelio de arrepentimiento. Y siempre el evangelio ha sido: arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos y vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje que siempre hemos tenido, que es necesario arrepentirse uno de todo corazón, renunciar al pecado, renunciar a la vida del mundo y alejarnos de todo eso y convertirnos a Dios de todo corazón, renunciar al mundo, porque nos habla en Santiago 4:4 que todas las cosas del mundo son enemistad contra Dios. Y si nosotros practicamos las cosas del mundo y vivimos en las cosas del mundo, todo eso es enemistad contra Dios y jamás vamos a poder agradar a Dios si vivimos para agradar al mundo. Es necesario que nosotros renunciemos a las cosas del mundo, porque dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos creados para vivir en la presencia del Señor. Nada más que miramos que cuando Adán y Eva pecaron, esa relación se dañó, y por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, para restaurar esa relación entre nosotros y Dios. Por eso es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y nos convertamos de nuestros malos caminos para poder regresar a la presencia del Señor. Tenemos el siguiente versículo, dice: el giro total en la dirección de la vida debía demostrarse mediante profundos cambios en el estilo de vivir y en las relaciones. Miramos que todo aquí nos habla siempre de que es necesario que nosotros demos un giro total y nos volvamos al Señor. Y este versículo lo vamos a encontrar en este nuevo que voy a 3:8 de San Lucas, donde nos habla de, en todo vamos a encontrar siempre que es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. Y nos dice Lucas 3:8, dice así: y otra vez, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Había, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Siempre el mensaje del Señor es: el que tenga oído para oír, oiga. Escuchamos repetidas veces que nos habla: el que tenga oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje que nos hablan a veces de renunciar al mundo, de renunciar al pecado. Vamos a alguna iglesia, escuchamos un buen mensaje, o muchas veces
alguna persona llega a nuestras vidas y nos habla del Evangelio del Señor Jesucristo, muchas veces cuando nos dan un mensaje nos conmovemos, pero varias veces después de que salemos y empezamos a enfrentar las cosas del mundo, los deseos del mundo, tantas cosas que hay en el mundo, viene el maligno y siembra, empieza a meter la duda dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, y esa palabra que ha sido sembrada es arrebatada y volvemos a seguir viviendo la misma vida llena de pecado, llena de maldad. Y es necesario que nosotros recibamos esa palabra y nos esforcemos a retenerla. Dice aquí, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí nos habla de todas aquellas personas que muchas veces se acercan a una iglesia y escuchan la palabra y la reciben con gozo, se convierten y empiezan a ir, pero después cuando vienen las pruebas, las luchas, que la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que le entreguemos nuestra vida al Señor vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, porque estamos en un cuerpo de carne, y en este cuerpo de carne estamos luchando contra los deseos de la carne. Muchas veces tenemos que humillar esta carne para que nosotros podamos sobrevivir, para que el Espíritu del Señor more dentro de nosotros y hacer crecer lo espiritual, menguar nosotros para que Cristo empiece a vivir dentro de nosotros. Y muchas veces nosotros no, cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las luchas, muchas veces nos apartamos de las cosas del Señor y renunciamos y volvemos atrás y volvemos a caer en el mismo, a practicar las mismas cosas que estábamos haciendo al principio. Pero la Biblia nos habla que es necesario mantenernos firmes. Después nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí nos habla claramente de que los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de este mundo y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Porque siempre miramos que en Santiago 4 el mensaje es: todo lo que hay en el mundo es enemistad contra Dios. Todas las cosas que este mundo ofrece, los placeres, las riquezas, no nos permiten que nosotros podamos agradar a Dios, porque nuestra carne no se somete, como nos lo dice en Romanos 8, que nuestra carne no se somete a las cosas de Dios, ni tampoco se puede someter, porque nosotros estamos viviendo en un cuerpo de carne, y este cuerpo de carne, la única manera que nosotros vamos a poder dominarlo es entregándole completamente el control al Señor Jesucristo y renunciando nosotros a las cosas del mundo y dándonos un giro, arrepentirnos de todo corazón y regresarnos al Señor Jesucristo. Después nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que reciben la palabra y la retienen, la guardan, la conservan, la practican, la hacen como su especial tesoro, como nos lo dice del hombre que fue y encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y que compró ese gran tesoro. Así aquí nos dice la palabra de Dios, tiene que ser como el tesoro más preciado para nosotros, porque en esta palabra preciosa, hermosa, es donde se encuentra la vida eterna, porque esta palabra es la que nos habla de todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos agradar a Dios, cómo nosotros podemos llegar a Dios y cómo nosotros podemos encontrar la salvación caminando, como nos dice esta bendita palabra. Después dice vida total sigue presente en el misterio de Jesús. El mensaje de arrepentimiento era central en su predicación. El mensaje, después de que miramos que Juan el Bautista vino predicando el mensaje de arrepentimiento, miramos que también el Señor Jesús empezó predicando el mismo mensaje.
Y nos habla que cuando el Señor Jesucristo, después de que empezó a predicar, después de que estuvo la tentación, fue bautizado, tuvo la tentación, fue llevado por el Espíritu al desierto, después que estuvo ayunando 40 días y 40 noches y el diablo lo estuvo tentando, dice que Jesús vino y empezó predicando, y nos dice en San Marcos 1:14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el mensaje era diciendo: el reino se ha cumplido. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Miramos que este es el mensaje. Siempre arrepentíos, creer en el evangelio. Es necesario arrepentirse, creer en el evangelio, creer en la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, confiar en que todo lo que el Señor dejó escrito en esta palabra, todo lo que se escribió, es para que nosotros podamos aprender acerca de Él y aprender cómo podemos nosotros prepararnos para su venida, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y el tiempo se está acercando cada día más, y muy pronto veremos que el Señor Jesucristo aparecerá o vendrá nuevamente, como lo prometió en el libro 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Miramos cómo dice que los muertos en Cristo resucitarán, luego después nosotros, los que hayamos vivido, seremos arrebatados. La promesa del Señor es que Él va a venir y nos va a levantar y nos va a llevar. Él les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugares, y si me fuere os prepararé el lugar, vendré y vos tomaré otra vez a mí mismo. En el libro de Juan 14, del 1 en adelante, y nos habla, y nosotros hemos creído y creemos y esperamos al Señor, y nuestra esperanza está puesta en Él, en que Él vendrá y nos llevará con Él antes de que vengan todos los acontecimientos que se anuncian, porque nos anuncia el libro de Apocalipsis que habrá acontecimientos muy tristes, muy difíciles para todas aquellas personas que no se convirtieron y no se arrepintieron, y habrá mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero hoy, mi amigo, yo le quiero decir a usted, mi amigo, mi amiga, usted tiene la oportunidad de escapar a todas esas cosas. El único que tiene vida eterna y que nos ofrece vida eterna se llama Jesús. Hay muchas religiones en estos tiempos, pero la religión no salva. La religión es simplemente un hábito que se convierte de ir a la iglesia muchas veces nomás a estar sentado, a estar ocupando un asiento. Y el Señor Jesucristo no nos llamó a que vayamos a una iglesia simplemente y estemos ocupando un asiento. El Señor nos llamó para que nosotros nos convertamos de nuestros malos caminos y vayamos y compartamos todo lo que Él ha hecho con nosotros, todas las misericordias, sus piedades, sus bondades, como Él nos ha transformado. Y en este día, este es mi mensaje: decirte que el Señor te ama y que el Señor desea que tú renuncies a tu vida. Si aún no le has entregado tu vida a Él, que renuncies a tu vida y te conviertas, que renuncies al mundo. El mundo, que es pasajero, y todo lo que hay en el mundo pasa y va a dejar de existir. El único que te ofrece vida eterna es Jesucristo. La Biblia nos habla que hay una vida después de este mundo, que después de que el hombre muere, se va a llegar un día donde el hombre va a tener que resucitar, levantarse de los muertos para ir a presentarse delante del Señor Jesucristo. Y si nosotros no obedecemos su palabra, nos habla claramente que seremos resucitados para presentarnos delante de Él, y allí será donde vamos a ser juzgados por nuestros hechos, por nuestras obras. Pero si nosotros simplemente vivimos la vida en este mundo, agradando al mundo, el mundo va a ser destruido y todo lo que hay en él, como nos lo dice en el libro de Juan, en el 1 de Juan 2:12. Ahí nos habla acerca de todas estas cosas del mundo, y nos dice así, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nos habla claramente, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la única manera que nosotros podemos vencer. Después nos dice acerca del no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que existe en el mundo va a dejar de existir. Todas las cosas que nosotros miramos, los deseos, todo lo que nosotros vemos es vanagloria. Y todo lo que existe en el mundo va a dejar de existir un día. Por eso el Señor Jesucristo vino para anunciarnos el Evangelio, y es necesario que nosotros y cada uno de nosotros también aprendamos de esta palabra que nos dejó. Después de que Él estuvo anunciando, miramos lo que sus apóstoles empezaron a anunciar. Aquí lo miramos en primera de Juan 2:15, nos habla del mundo, como los deseos del mundo, todo eso es contra nuestro Señor Jesucristo, y todos los deseos del mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que mi amigo, mi amiga, yo le invito a que usted medite en su corazón. Si usted desea seguir viviendo en el mundo, viviendo la vida a como nos han enseñado desde pequeños, a veces nacemos y creemos que la vida es simplemente vivirla y morimos y dejamos de existir, pero la palabra de Dios nos anuncia todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que es necesario que nosotros nos convertamos de nuestros malos caminos, de nuestros malos hábitos. El Señor dice, convertíos y volveos a Dios. Es necesario que nosotros nos convertamos, nos arrepentamos y nos regresemos al Señor. Después nos habla, dice, el énfasis en la necesidad de un cambio de vida total sigue presente en el ministerio. En el ministerio de Jesús, el mensaje de arrepentimiento era central en su predicación. Dice, al describir la esencia de su misión, Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: no he venido a llamar a justos. Encontramos en Lucas, en el libro de Lucas 5:32, donde nos habla el Señor Jesucristo de su mensaje. Y muchas veces, muchos de nosotros, dice aquí, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi. Bueno, me voy a adelantar un poquito más. Dice, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miramos aquí que en el libro de Lucas 5:32, donde el Señor nos habla, 5:31-32, dice que el Señor Jesucristo no vino a buscar a los justos, sino a llamar a todos aquellos que estaban viviendo en pecado, a toda aquella persona que tiene necesidad de un Salvador. Y el mensaje era: no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, a los que están viviendo en pecado, a los que están viviendo en sufrimiento, a todos aquellos que necesitan de un Salvador. ¿Y quién de nosotros no necesitamos de Jesús? Pregunto yo. Todos nosotros hemos pecado en alguna forma, en alguna manera. Hemos pecado y hemos fallado muchas veces, porque dice que tan solamente con que miremos a una persona con malos ojos, que despreciemos a alguna persona, con eso ya estamos pecando y ya somos pecadores, y con eso estamos en peligro de ir a parar al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere, donde estaremos viviendo por toda la eternidad en ese lugar de castigo. Pero el Señor, en su grande misericordia, nos dice: volveos a mí, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a Dios.
Y es muy necesario que nosotros escuchemos ese mensaje, porque el Señor lo dejó ahí con el propósito de que cada uno de nosotros nos volvamos a Él y nos arrepentamos de todo corazón. Por último, les voy a compartir un versículo que se encuentra en Isaías, y en el libro del profeta Isaías 55, del 6 al 7, donde nos habla así. Dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Nos habla que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Al decirnos que mientras puede ser hallado, quiere decir que se va a llegar un día donde no vamos a poder encontrar al Señor, donde el Señor ya no va a estar disponible, como lo dice, después de que venga el padre de familia y cierre la puerta y comencéis vosotros a llamar y os diga, nos diga: no os conozco, no sé quién sois. Cuando habla el Señor Jesucristo acerca de en la parábola de las 10 vírgenes, lo encontramos en San Mateo 25, donde habla de las 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas, 5 sensatas que se prepararon y 5 insensatas que no se prepararon para la venida del Señor. Y así en estos tiempos se va a llegar el día que la puerta se va a cerrar, y cada uno de vosotros que no se arrepintió y que no cambió sus malos hábitos y no se convirtió, como nos lo dice aquí, hacer un cambio de vida total, regresarnos a la presencia del Señor, buscar al Señor, humillarnos delante de su presencia, reconocer que somos pecadores, reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y nos dice en el versículo 7: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Si analizamos este versículo y nos pusiéramos cada uno de nosotros a meditar, miraríamos que dice: deje limpio su camino. El Señor, ¿por qué nos advierte tantas veces que dejemos el camino, que nos convertamos, que nos arrepentamos? Porque el Señor nos ama. El propósito del Señor no es que las almas se pierdan, el propósito del Señor es que todos y cada uno de nosotros nos convertamos y nos regresemos al Señor. El plan del Señor no es que las almas se pierdan, sino que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento y nos convertamos de nuestros malos caminos. Y ese ha sido el mensaje que hemos venido escuchando en el Nuevo Testamento, y también lo miramos en el Antiguo Testamento, que cada uno de los profetas que vinieron anunciando el camino del Señor, ese fue el mensaje: arrepiéntanse, conviértanse, regrésense de su camino, dense la vuelta, no sigan caminando por ese camino que los lleva a la perdición, vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje que tenemos ahora, mis benditos amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Gracias por mirar este pequeño video. El propósito, como siempre lo digo, mi único propósito al hacer estos videos es de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es al que sirvo. Él fue el que me salvó a mí de esa mala vida donde yo estaba. Yo también batallé mucho, pero se llegó el día en que decidí arrepentirme, me arrepentí de todo corazón, me regresé y me humillé ante la presencia del Señor y le pedí que me ayudara a cambiar, porque yo no podía. Sabemos que nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Él para que Él nos ayude a arrepentirnos, a renunciar a nuestros vicios, a nuestros malos hábitos. Y es necesario perseverar, no ir una vez a la iglesia y irnos y por allá cada mes venir nuevamente a la iglesia, o que cuando el Señor nos saca a veces de los problemas donde estamos viviendo, muchas veces le pidemos que nos saque, nos rescata, y después de eso nos alejamos y ya no regresamos. Conozco varias personas que lo han hecho así, que van y le piden al Señor que los rescate de la mala vida donde han estado, o cuando tienen problemas, y después de que el Señor los ayuda se alejan nuevamente. Pero aún así el Señor los sigue amando, y si alguna de estas personas mira este video, yo le invito a que reflexione en su corazón. Va a llegar el día que vas a tener que presentarte delante de la presencia del Señor, y el Señor dice que si tú no renuncias a tu mala vida y te conviertes a Él de todo corazón,
no vas a poder entrar al reino de los cielos, y te espera el lugar que se llama el castigo eterno, donde nos habla en Apocalipsis 20 del 12 al 15, ahí nos habla. Y yo te invito, mi amigo, a que reflexiones en tu corazón. ¿Valdrá la pena que por todo lo que tú estás practicando en este mundo, viviendo en los vicios perdidos, se pierda tu alma? Porque dice, ¿y qué dará el hombre en cambio de su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Con nada podemos comprar nuestra salvación. Todo lo que hay en el mundo no basta para comprar una sola alma. Por eso tuvo que venir Cristo a pagar ese precio en la cruz, porque ninguno de nosotros podíamos salvarnos. Aunque un justo, dice que aunque un justo muriera, no podría salvar a nadie, porque aunque existieron grandes personajes, pero aún así nacieron en pecado, porque todo el mismo profeta, el mismo patriarca David decía, en pecado me concibió mi madre. Así es que todos y cada uno de nosotros somos pecadores, y el único justo que no cometió pecado ni se dio pecado en él es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él tuvo que venir y murió por cada uno de nosotros. Y como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que toda aquella persona que no entre por ese camino, no entre por la puerta que es Jesús, jamás va a llegar al cielo. Ni las vírgenes, ni los santos, ni las religiones nos pueden salvar, solo Jesús. Entrégale tu vida a Jesús y arrepiéntete de tus pecados antes que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y como siempre, bendito Dios Todopoderoso, le doy gracias, Padre Santo amado, por haberme permitido, Señor, hacer este video. Señor, le ruego, Padre bendito Santo amado, que toda aquella persona que mire este video, Señor, se dé cuenta, Padre Santo, que usted le ama, Señor, y que usted le espera con los brazos abiertos, y que el propósito de usted, Señor, es que todos nos convertamos de nuestros malos caminos y que vengamos, Señor, a sus pies y nos arrepentamos y le reconozcamos que sin usted, Padre Santo, nada somos, que separados de usted nada podemos hacer, y que el único que nos puede dar vida eterna, salvación, es usted, que el único que nos puede ayudar a vencer, Padre Santo, los deseos de la carne, los deseos del corazón y la maldad del enemigo, es usted, Padre Santo bendito. Yo le ruego por todas aquellas personas que vean este video, bendígales, Señor, cuídeles, fortalezcales, guárdeles, Señor, y a los que no se han convertido, ayúdelos, Señor, a que reflexionen, a que mediten y a que lo acepten como su Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y por último les quiero decir, creo en un solo Dios, soy unicitario y creo en la unicidad de Dios. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ricardo Silva y gracias por apoyarme en estos videos. Y nos miramos en el próximo video. El Señor Jesús les bendiga grandemente.